Este es el momento de charlotear con... El Zabalero, mi amigo, el compañero, profe de historia, Lucas Espíndola. ¿Cómo te estamos usando, amigo, mamita querida? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Pablo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Pero bueno, para mí es un gusto estar aquí en Goles. Yo me siento parte del staff, así que sí. Es un gran gusto estar acá, compartir acá con tu audiencia y con toda la gente que escucha este programa tan popular. No te tenés que sentir, sos parte de Goles y Rock and Rolls. Pero ni hablar. Bueno. Mirá, hoy echando mano a tu capacidad y tu sabiduría de profe de historia, creo que es un día como para que se difunda lo que sucedió un día como hoy de 1966. La famosa noche, la noche de los bastones largos. Somos todo oídos, amigo, para que a través de su voz la gente de este programa sepa de qué se ha tratado. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, primero contextualizar este hecho a nivel internacional. La década de 1960 fue una década donde hubo mucha revolución de ideas. El Mayo francés, en Francia, esa famosa frase que dice la imaginación al poder, donde después los toman algunos músicos a esa frase. Aparece el movimiento del hipismo, que se da como epicentro en Estados Unidos, pero que después va a irradiar en todo el mundo. La idea de la guerra contra Vietnam, un movimiento contracultural, en contra de la guerra, la paz, el amor, el sexo descontrolado, romper un poco con todas esas estructuras de pensamientos arcaicas o ese pensamiento único. Y ahí aparecen los jóvenes, ¿no? Claro. Como una vanguardia, intentando de alguna manera hacer algo de lío sobre una sociedad pacata, una sociedad moralina, con mucha moralina, muy conservadora, ¿no? Y aparece este movimiento de los hippies. Entonces, es una década convulsionada donde los jóvenes van a tomar un rol protagónico, ¿no? Un rol muy importante con las ideas. Claro. Acá en Argentina, y se da también, por supuesto, la Revolución Cubana, tan Exacto. importante. Recordemos que estamos en medio de la Guerra Fría, ¿sí? Donde está la lucha entre los dos grandes polos, Estados Unidos contra la URSS, el capitalismo versus el comunismo. En medio de todo este lío, aquí en Argentina hay un nuevo golpe de Estado. Contra Ilia, un presidente radical. Recordemos que el peronismo estaba proscripto. A Ilia le van a hacer una campaña feroz de los medios de comunicación, siempre la mafia, diciendo que era una tortuga, que era un inepto, que no servía, que tomó algunas medidas bastante interesantes, como por ejemplo romper con el monopolio de los laboratorios, claro. para que no, como siempre, los que ganan son 2 o 3 y hacen un negocio con la salud de la gente. Ilia... Por supuesto que en esa etapa podemos hablar que son democracias tuteladas. ¿Por qué democracias tuteladas? Porque sí ganaban, llegaban al poder por el voto, pero de pronto cuando el poder real, usando al poder de los militares o al poder de las botas, ¿qué hacía? Que no, lo que está haciendo este presidente, eso no le gustó, directamente lo volteaban y había un nuevo golpe militar. Entonces, había como esta situación de inestabilidad, ¿sí? Claro. Por momentos había democracias muy débiles, y de pronto aparecían nuevamente los gobiernos de facto, que eran tomados directamente por los militares, pero claro. que en realidad los ideólogos, los que estaban detrás, los que preparaban, era el poder económico concentrado, que siempre estuvo, sí. Y que estaba unido, por supuesto, o aliado a Estados Unidos. Muy parecido, ¿no? Sí. Uno hace estas comparaciones y dice, pasa a veces en estos momentos, con este gobierno de Milei, con la década del 90, con las relaciones carnales de Menem. Ahora, en este contexto, hay un nuevo golpe de Estado. Aparece la Revolución Argentina. Este es un militar supuestamente moderado, no era tan gorila, se decía, porque también se habían dividido los azules y los colorados dentro del ejército. Bien. Pero este hombre vino y dijo, las urnas están bien guardadas, y vino con un proyecto de alguna manera a decir, bueno, vamos a entrar un proceso distinto. Bien. Y claro,
Sí, te escucho, Pablo. No, te dije, bien, estamos hablando de Onganía, cierto, de Onganía. De Onganía, perfecto. De Onganía. Y ahí, cuando Onganía se da cuenta, porque estos militares recibían órdenes desde Washington, de Estados Unidos, y desde Estados Unidos creían que el comunismo ya no estaba fuera de América, sino que estaba dentro, y lo que llaman el foquismo comunista, y había que depurar las universidades, depurar los centros del conocimiento, pues eran lugares donde estaba instalado ese pensamiento que pervertía a los jóvenes. Es ahí que dicen, bueno, hay que desalojar las universidades, a los rectores, a los profesores, porque se creía que de alguna manera los profesores estaban de alguna manera adoctrinando a los jóvenes. Ustedes saben que desde 1918, que se formó la famosa reforma universitaria en Córdoba, la universidad tenía 3 patas, o era tripartita. Estaba manejada por profesores, por egresados y por alumnos. Claro. Entonces, las universidades eran autónomas, no dependían de ningún gobierno de turno. Bueno, ¿qué hace Hungría? Rompe con esto, con una ley argentina, por supuesto totalmente antidemocrático, e interviene en las universidades. Interviene en la Universidad de la UBA a 5 facultades de ahí. Por supuesto que los profesores, los alumnos se atrincheran, intentan de alguna manera bancar los trapos como se puede, hasta que ya no pueden más. La Policía Federal, comandada por Camps, otro personaje siniestro de la historia de Argentina, claro. Suenan estos apellidos siempre, ¿no? Hacen que los profesores y los estudiantes salgan en fila. Hay algo que me llamó la atención, es que bueno, iban separados, muy separados, para que la policía le pueda propinar golpes, claro, en la cabeza, en el cuerpo. Pasaban mujeres, hombres, jóvenes, y no les importaba nada. La idea era golpear salvajemente a los estudiantes y a los profesores de esa universidad. Y fue algo horrible, ¿no? Porque las consecuencias que trajo toda esta intervención antidemocrática, de sacar la autonomía de la universidad, de no permitir la libre cátedra, que más de 700 docentes, se calcula, entre los que fueron echados por el gobierno militar, los que huyeron, se fueron a otros países, los que se llama la fuga del cerebro, claro, se fueron a otros países porque necesitaban trabajar. Y Argentina perdió a esa gente tan capacitada, tan formada académicamente, que por mucho tiempo va a quedar ese vacío, ¿no? Así es. Siempre las ideas de en este caso, el gobierno militar, las ideas brutas en este momento fueron mucho más fuertes que las ideas en este momento del conocimiento. Pero bueno, sabemos que, como hoy hablábamos, lamentablemente la violencia fue creciendo, y en el 76, con el último gobierno cívico, militar y eclesiástico, la violencia creció de una manera totalmente estruendosa. Así es. ¿Qué decirte de todo esto, Pablo? Un hecho realmente lamentable, que siempre las ideas conservadoras o las ideas liberales, porque no eran gobiernos liberales, van en contra de la educación y en contra del pensamiento crítico. Así es. Yo creo que hoy necesitamos que los jóvenes aprendan, que puedan tener fundamentos, que puedan decidir, pero que no le bajen línea como pasa de los medios de comunicación, de las redes sociales. La única forma son estas trincheras de comunicación como las tuyas, en la docencia, en cada uno, en el rol que hace, intentar de alguna manera, como decía mi abuela, avispar, o avivar a las futuras generaciones. Así es, el profe de historia Lucas Espíndola, qué lujo, qué explicación extraordinaria, estuve tomando apuntes, sépalo. Bueno, una brutal represión, porque lo que contó Lucas es tal cual, los cagaron bien a palos los milicos a los profesores, auxiliares, alumnos, y esto fue el caldo de cultivo para que la juventud después levante la guardia y diga, bueno, vamos a terminar estas cosas, basta con esto, el peronismo proscripto, el peronismo perseguido, compañeros secuestrados y asesinados, tantas cosas. Bueno, el caldo de cultivo de lo que después fue una década del 70 que ya todos conocemos. Profe,
Te agradezco muchísimo. Este 29 de julio era para recordar que 59 años atrás, en el año 1966, pasó todo lo que vos acabás de contarnos con la capacidad que te destaca. Gracias, sé que ahora tienen que meterse los pibes de quinto adentro, hágalos estudiar a los guachos, hágalos estudiar y que larguen el teléfono. Totalmente, y solamente te digo esto, Pablo, Sí. lo que vos decías es tal cual. Pegaban los policías puñetes, tiraban patadas, puletazos, Sí. con los rifles, la parte de atrás, le pegaban también a los profesores, a los docentes, a los estudiantes, a todo el mundo que pasaba por ahí, Sí. de una manera totalmente cruel. Sí, o sea, fíjense el odio, ¿no? Cuando las ideas son cortas, dijo Cristina, la fuerza bruta aparece. Sí, claro. Entonces, hoy necesitamos avivar las ideas, Muy bien. el pensamiento crítico para terminar con tanta maldad. Así es, así es. El profesor Lucas Espíndola en Goles y Rock and Rolls. Gracias, amigo. Un placer, como siempre. Gracias, Pablo. Nos Abrazo vemos. grande. Chau, papá. Chau, papá. Y recuerden, un día como hoy, a pibes de la universidad y profesores los cagaron a palos. Civilización o barbarie, te dicen siempre. Bueno, los de la vereda de enfrente, los que hoy representaría Milei, siempre fueron la barbarie.